Pues no sé ustedes, pero a mí se me volvió a poner otra vez la piel chinita. Muy buena, muy buena, muy buena, ¿eh? Sí. Además eso de que ni el café, ya cuando alguien diga el café no me sabe, es que algo anda mal. El Tatiasca no me sabe. Imagínate. Quiere decir que sí le pegó duro, ¿eh? Bastante. Sí, le pegó duro. No hemos hablado de las rifas y va a haber... A ver, Edna, ¿sabes qué? No sabes tú porque no estuviste en los últimos 2 días. Pero aquí tuvimos de invitado a Saúl Irán Herrera, de Taller Herrera. ¿Sí? Que por cierto han dado muy buenos comentarios de la entrevista con él y de lo que él ofrece. Y nos dejó de obsequio, para rifarlos, 2 cambios de aceite que incluye una revisión y un diagnóstico general al automóvil. Entonces eso lo vamos a rifar mañana. Así es que invita a que se anoten. Uno. 2 para 2 personas. Para 2 personas. Entonces seguimos con los regalos de Café Tatiasca, de Ludwig, los y ahora de masajes Taller Herrera. los masajes renterianos. No han dicho. Es mi hermano en cumpleaños. ¿Quién es tu hermano? Es hermano en... Ah, es tu hermano. Sí. Tu hermano sí, de cristiandad. De cristiandad, cursillista en cristiandad y cumpleaños el día de hoy, hay que felicitarlo. Saúl cumpleaños hoy. Cumpleaños el día de hoy. Hay que felicitarlo. O sea, regaló, no es que le regaláramos, Así hombre. es, ya sabes. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues felicidades a Saúl. Ahorita le vamos a cantar un paso de las mañanitas, las nochecitas, prácticamente. Entonces, a ver, Edna, ¿qué? Pues bueno, pues nada más que escriban en la página de Confieso que he leído. Yo quiero participar en la rifa, ya saben la dinámica, los viernes 8:20 aproximadamente es la rifa. Tenemos muy buenos premios y llamar al 312-6073 para decir yo quiero participar en la rifa de estos regalos que tenemos cada viernes. Llame. Como te veo, pensé que iba a empezar diciendo miau. Ahorita ya la vieron, pero no la vieron ahorita, ¿cómo está? Ahorita vas a venir a pasar otra vez. Sí, te tienen que ver así como te maquillaste. No. ¿A poco nada más los de la fiesta te van a disfrutar? También acá en Face, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Se tienen que deleitar con esos bigotes de Gatúbela. Muy bien, muy bien. Pues anótense con la rifa, ya les invitó ahí Edna, anótense. Pues por lo pronto están, Dios proveerá y Dios ha proveído con Saúl esos 2 cambios de aceite con revisión y diagnóstico general de su automóvil, ¿sí? Mañana lo rifamos. Sí, me encanta. Bien, pues ahorita, Francisco, nos hablabas de una manera muy, muy brillante de las implicaciones para el que fallece. ¿Sí? Así es. Bueno. Y bueno, la ironía y el humor mexicano tiene 1 y 1000 refranes para eso, ¿no? Para que ya se fue, ¿no? Sí, y ahora sí, viene. Ahora, ¿qué onda con los deudos? Bueno, la experiencia de la muerte para los deudos es mucho en función de los recursos que tiene para responder a la misma, ¿no? Ahorita decías que alguien pues dijo, pues no sufrí con la muerte de mi hijo. Sin embargo, para la mayoría, si no es que, para casi todos, la experiencia de la muerte es una experiencia de mucho dolor, es una experiencia traumática, porque está perdiendo al ser querido que ama. Y nosotros los seres humanos estamos formados y desde muy pequeños tenemos la idea de la continuidad. Cuando yo soy niño pienso como niño, no como adulto. Cuando yo soy esposo, pienso como esposo, no como viudo, ni como divorciado. Cuando soy estudiante pienso así, no como egresado. Pero la vida nos sorprende y de pronto se rompe la continuidad. La muerte es una de las formas de cómo se rompe la continuidad y no estamos preparados para ello. Regularmente, desde que se sabe de la noticia de que hay una enfermedad, ya se empieza a doler. Le duele a la persona que está padeciendo la enfermedad, pero le duele al familiar que sabe que tiene cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, el gran miedo a la muerte
es el miedo a la separación, el miedo a la no existencia, el miedo a la nada. Porque existe eso de que tenemos miedo a la finitud, pues. Porque no tenemos la idea esta que tenemos ahora de que, por eso en el tratamiento del duelo, la persona resignifica el concepto de muerte para aliviar el duelo. O sea, al saber que ahora pensamos que somos trascendentes y no tan finitos como siempre hemos pensado. Pero es condición humana el sufrimiento así por la pérdida de un ser querido cuando se ama, ¿no? Entonces la tanatología acompaña a las personas que están en este proceso de duelo por esa pérdida. Fíjate, es muy curioso, por emplear un término, ¿no? Y al mismo tiempo muy profundo. O sea, sería más que curioso, es extraño en cierto sentido. Todos sabemos el ciclo. Naces, creces, te reproduces, te desarrollas, te reproduces y mueres. Todos sabemos. Sin embargo, es una noticia una muerte. Ajá. Es una noticia. Con todo y que hemos vivido en los últimos 7 años particularmente, un baño de sangre en este país. Así es. Y que día con día, bueno, las cifras de muertos es más, tenemos cifras mucho más altas que muchos pueblos en guerra. Así, para acabar pronto, ¿no? Más que en Siria, más que en Afganistán, más que en muchos lugares aquí. Y no obstante ello, la muerte es un acontecimiento. Y a pesar de que la persona puede saber que todos estamos expensas de fallecimiento, no deja de impactar, No deja de doler. Y tiene que haber un duelo. ¿Cuál es la importancia del duelo? ¿Qué es el duelo y cuál es su importancia? Bueno, el duelo es un proceso adaptativo, un proceso de cicatrización de la herida que produce la muerte. Si para el cuerpo físico... Un proceso de cicatrización de la herida que deja la muerte. Así es. Como en el cuerpo físico estamos diseñados para sanar, y desde el impacto que tiene el cuerpo físico, el proceso de la cicatrización nos lleva a sanar la herida. Y la cicatriz, cuando uno la toca, ya no duele. Es el recuerdo de que algo pasó. Ya no es igual, pero ya no duele, porque se sanó. Pero tiene que cicatrizar con la ayuda de un experto. Excelente. Entonces, Así es. Entonces el duelo, que es una cicatrización emocional, por decirlo de alguna manera, si es acompañada de un experto es mejor. Es mejor vivir el duelo acompañado que solo, porque hay tipos de duelo. O sea, hay alguien que dice, pues el tiempo lo cura todo. No es así. Hay heridas que se infectan, porque nos han enseñado a tapar el dolor, a tapar la herida y se infecta, ¿no? Entonces, el proceso de duelo es un proceso de elaboración para llegar a esa cicatrización, y acompañado por un tanatólogo, por el psicoterapeuta, el proceso es benigno y obviamente que se llega a la cicatrización. Es todo un proceso. El proceso inicia y el proceso termina. Pero hay un duelo que es crónico, si es que no se cicatrizó. Entonces puede durar años. Alguna vez atendí a una señora que llegó con 10 años de un duelo crónico, obviamente que en un estado muy crítico. Y hay duelos que son, el duelo anticipado es cuando la persona todavía está viva, pero está en el proceso de morir. Entonces el mismo paciente está viviendo en un duelo anticipado. Ya le está doliendo perder la salud y que se aproxima a su muerte. Y es todo un proceso. Al mismo tiempo el doliente está viviendo el mismo proceso con las etapas que vive el paciente, ¿no? Entonces ese se llama duelo anticipado. Muere la persona y empieza el duelo real. Y hay, en el duelo real, pues hay el duelo complicado, dependiendo de las circunstancias de la muerte, dependiendo de la relación que se tenía con el paciente. Entre más deudas, entre más pendientes yo tenga con el paciente, yo puedo tener un duelo complicado. Algo que no deja sanar los duelos es el resentimiento, la culpa y el miedo. Entonces puede haber un duelo complicado. Puede haber un duelo patológico, o sea... ¿Qué le recomiendas tú a un deudo que siente que dejó pendientes con el fallecido?
Bueno, nosotros trabajamos algunas técnicas psicológicas, tanatológicas, para que la persona establezca un vínculo, o sea, con el fallecido, un vínculo diferente. A uno le asusta cuando le dicen déjalo ir, pero para nosotros los tanatólogos dejarlo ir es tenerlo más cerca en realidad, y entonces le quitamos el miedo, tenerlo más cerca porque establecemos una nueva narrativa con el fallecido. Entonces la persona, pues se le dejan a veces que escriba una carta con lo que quedó pendiente por decir. Pueden ser cartas de reclamos, pueden ser cartas de agradecimiento, pueden ser cartas para expresar la culpa, es decir, que saque la emoción que lo está deteniendo, porque si no, la persona enferma. Cuando uno está en un duelo, regularmente queda configurado diferente por el mismo duelo, y puede enfermar uno como doliente o puede accidentarse. Aquí nosotros en este programa tenemos una sección reciente que le llamamos para la reflexión, que lo pasamos al filo de las 7:25. Y yo en la reflexión de hoy, Francisco planteaba lo siguiente: ¿qué hacer cuando fallece un ser querido y quedaron cosas pendientes? Yo le digo, incluso le dije a reserva de lo que un tanatólogo experto pueda decir, yo les recomiendo que piensen que en una persona que el fallecido amaba mucho, ¿sí? Decida ustedes quién. Si es tu papá, bueno, a lo mejor tu mamá, lo que la quería mucho, a un hermano, etcétera, etcétera. Y entonces tú lo que le quedaste de ver al fallecido, págaselo al fallecido con la persona que el fallecido amó mucho. Excelente. ¿Qué opinas de eso? Muy buena orientación, porque finalmente la forma de honrar al fallecido también es haciendo mejor las cosas que las que hicimos antes, porque en una de las etapas del duelo se vive la culpa por no haber hecho las cosas como debíamos haberlas hecho, por no haber cumplido. Y la culpa tiene un mensaje, pues. La culpa tiene el mensaje de la regaste, cuando es una culpa sana, ¿no? Entonces la culpa nos hace remediar, y lo podemos remediar con otras personas, pero incluso con el mismo fallecido, porque podemos hablar desde nuestro ser con ese ser fallecido, porque lo tenemos con nosotros en nuestros recuerdos, en nuestra conciencia. Y entonces es una resignificación, es una forma de manejar esta culpa. Seguramente has notado tú en los sepelios que el llanto de los deudos es distinto de cada deudo. Así. Cada familiar vive el duelo y lo llora distinto. Así es. ¿Qué tan importante? Ahorita estamos asistiendo a un peregrinar de miles y miles de mamás, de papás, de hermanos, de hermanas que andan buscando el cuerpo. Incluso en nuestro país, y no solamente estamos hablando de los 43 de Ayotzinapa, que son muy famosos ya, sino de miles y miles de anónimos. ¿Qué tan importante en esta perspectiva es saber que aquí está el cuerpo, los restos, y sepultarlos? Es muy importante porque logras despedirte y tienes conciencia de que el fallecido es él, el ser querido. Cuando no lo ves, ahí es un duelo muy complicado, porque en el inconsciente está el deseo de que esté vivo todavía. O sea, es un duelo muy complicado, porque no puedes creer que está faltando. El tiempo es la constancia de que no está, pero para el ser humano es como muy importante poder ver que al que está enterrando o al que está cremando es el ser querido que tanto amó. En ese caso de Ayotzinapa, hay un sacerdote, voy a decir su nombre porque lo voy a criticar, Solalinde, que es una persona activa, ayuda mucho a la gente, ayuda a los migrantes, tiene sus albergues, etcétera, etcétera. Yo lo conocí porque una vez fue a la Cámara, yo estaba allá en el Congreso de la Unión, y lo conocí y no me gustó porque lo sentí medio prepotentón, pero bueno, todo el mundo ahí riéndole pleitesía. A mí no me gustó, algo sentí que no. Bueno, pero hubo un comentario que a mí me pareció, dijo, está fuera de lugar eso que dijo.
Cuando el caso de los 43 de Ayotzinapa, como a los 10 meses, él fue a Ayotzinapa, allá, a la normal, y con los padres y todo, y les dijo, ya pasaron 10 meses, les dijo, resígnense, ya se murieron. No puede ser posible que estén vivos. Entonces, yo, con toda la ignorancia que tengo de todo esto, yo digo, es la cosa más absurda que puede decirles a una persona. Pueden pasar 5 años, pero si no ves el cuerpo, yo lo que sé, si no, corrígeme, tú eres el tanatólogo, y que lo diga un sacerdote en el que mucha gente entrega su emoción, su espiritualidad y lo considera representante del Altísimo, doble falta. Completamente. Sí, porque la persona no va a aceptar mientras no vea los restos. Así es, así es. Si los que hemos enterrado a un ser querido nos preguntan del ser querido que falleció a los 2, 3 años, nos sigue doliendo. Ahora imaginemos quien no vio el cuerpo. Es tremendo, es un tremendo, porque es la ausencia de la ausencia. La ausencia de la ausencia. Es tremendo. Me estaba acordando ahorita que en el terreno físico yo he escuchado que de pronto al tiempo, fíjate que me empezó a doler no sé qué, dice una persona, bajo el médico, fue una herida mal curada. Ajá. Fue una herida mal atendida. Si no la atendiste bien físicamente. Así es. En lo emocional también. Completamente. Hoy sabemos que las emociones nos enferman. Las emociones están muy relacionadas con la enfermedad. Yo creo que en un 95% de las enfermedades. Pues según para la Organización Mundial de la Salud, el 85% de las personas que llegan a enfermarse, que llegan a los hospitales a curarse el cuerpo físico, tienen que ver con las emociones. Porque se indigesta pues, la emoción o se localiza. Es una energía, el pensamiento y la emoción es una energía y se va al cuerpo. Por ejemplo, la frustración que causa la pérdida se va a la boca del estómago, tenemos gastritis. Las preocupaciones se van al colon. La tristeza se va al páncreas, se llena de agua, diabetes. Tenemos los detonantes genéticos, sí, pero un detonante, o los condicionantes genéticos, pero un detonante como la pérdida de un ser querido, condiciona para una enfermedad. Entonces los miedos se van a los riñones, por ejemplo, ¿no? Y puede desencadenar algo que esté por ahí. Al principio se nota la energía, pero después desencadena en la enfermedad, en los síntomas de la enfermedad como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que tras la muerte de un ser querido, después desarrollan cáncer o desarrollan diabetes. O el cónyuge que atendió las últimas semanas porque estaba enfermo y que era muy sano el cónyuge, fallece el otro y a los días fallece él también. Eso también, y tiene que ver con que nosotros los seres humanos tenemos un instinto de vida y un instinto de muerte, pues entonces cuando muere un ser querido, nosotros abrazamos también la muerte, porque la muerte de un ser querido nos acerca a nuestra propia muerte, y cuando pasa eso, no es casualidad que a los 3 meses, a los 4 meses, en mi familia pasó mucho eso. Muere mi mamá, a los 8 meses muere un hermano, pero igual entre que murió mi hermano y mi mamá y mi hermano, murieron 2 tías que estuvieron muy compenetradas con mi mamá. O sea, y puedo contar otros casos de mi familia que así pasaba, ¿no? Por mi parte de mi madre. O sea, y eso tiene que ver con ciertas lealtades que tiene con el ser querido. Y esa parte espiritual que no hemos logrado entender del todo. Que no hemos logrado entender y que apenas una minúscula parte llegamos a atisbar, ¿no? Así Fíjate, es. cuando mi mamá, en la casa estaba prohibido hablar de la muerte. Sí. Prohibidísimo, de cualquier cosa. ¿Sí? Yo le entregaba periódico al dueño de la funeraria de San Francisco, de Chamaco. Y una vez le hice una broma a mi mamá que casi me mereció unos chanclazos por la broma, ¿no? Le dije, oiga mamá, me dijo don Francisco, así se llama el señor, que entró periódico, que me hacía un trato, ¿sí? Que hacíamos un trato, ¿sí? A ver, ¿qué te dijo? A ver si acepta usted, mamá. Él me dice que yo le entregué el periódico y no me lo va a pagar, ¿sí? Pero que cuando yo me muera, él no me va a cobrar el sepelio. ¡No! Casi me agarraba de chanclazo mi mamá. Entonces en la casa no se hablaba de eso. Estaba prohibido. Bueno. Y un mal día falleció mi papá. ¿Sí? En condiciones trágicas, ¿no? Falleció, etcétera, ¿no? Y sí, pues el duelo y a los días, mi mamá fue al ayuntamiento y compró
unos lotes. Se acaba de inaugurar el panteón que está al final de la Salazar. Ajá. Ahí por ¿qué es el Quiroga? Sí, el de las manitas, creo que le dicen. El que está al fondo de la Salazar, al fondo. Sí, está sí. del aeropuerto para acá. Sí, sí. Hacia acá. El municipal. Sí, el municipal. Estaba casi recién inaugurado. Fue y compró. O sea, se le acabó y dijo, bueno, ni modo. ¿Sí? Sí. Ahorita mi mamá tiene, a ver, si no se enoja porque no le gusta tampoco hablar mucho de la edad. Acaba de cumplir en enero 87 años. Y ahí está. Abrazó la vida. Abrazó la vida y muy sana, afortunadamente. Fíjate, hay una maestra que tú conoces porque es de la primera generación de él, no voy a mencionar su nombre, pero una vez nos platicó. Bueno, voy a decir que es muy buena onda y hasta se va a reír si lo escuchan, ¿no? La Chela. Oh, sí, mi amiga Chela García Formi. García Formi. Bueno, ella nos contó una vez a Diana y a mí que dice, yo dijo, mi mamá estuvo mucho tiempo. Ahorita que hablas del duelo anticipado, me acordé. Sí. Mucho tiempo. Y una noche, y un día le dice, mamá, le dijo, ¿por qué sigues aquí? Así, con todo mi dolor de mi alma, pero le digo, mamá, y le dijo, hija, dice, es que tengo que dejarte. Sí. No quiero dejarte, siento que esto. Entonces yo me fui con eso, dice, a mi casa, y cuando regresé le dije, mamá, mira, mamá, por mí no te preocupes. Yo soy educadora, esto, no te preocupes, mamá. O sea, si estás aferrando, y sufría la señora, obviamente, o sea, estás aferrando, por mí no te preocupes, yo voy a estar bien, yo te quiero mucho, sé que me quieres mucho, etc. Y esa noche, dice, Descanso. se fue. Sí, pues para algunas personas la muerte es un descanso, para otras es un sufrimiento, para otras personas es algo esperado. ¿Cuántos dolientes están esperando que ya se muera? Porque está sufriendo mucho. En su fuero interno, Sí, con sí, todo. Sí, o sea, que se muera, ya no para que descanse y para que descanse la descanse. familia. Exacto. Y en otros casos, no me quiero morir. Yo acabo de atender a un chavo de 40 y tantos años en un hospital y estaba desahuciado ya. O sea, difícil, pues, o sea, no me quiero morir. Y el cáncer que tengo de páncreas apunta a que no termine en 3 meses bien yo aquí. Entonces, pues así de difícil y la experiencia que vive cada quien y cada familia es extrema, la verdad, es extrema. Y solamente, pues, ayuda mucho el acompañamiento, ¿no? Entonces, sí. Ahora que hay tanto, como decías ahorita, tanta muerte, pues, aún así no se logra uno sensibilizar a eso, ¿no? A esa condición. Entonces es tremendo. Francisco, aquí nos podemos amanecer hablando de esto y la verdad es que es muy interesante. Yo realmente con toda la humildad lo digo, yo me felicito de haber invitado a Francisco, lo conozco de hace mucho, sí, y sé de su calidad. ¿Dónde te pueden contactar? Estás ahí, pensé, por la Cuernavaca, bueno, entre Quintana Roo y Campeche. Y Campeche, un teléfono, Francisco. 6622-906012. Ahí está. Hay que anotarlo por ahí para seguirlo diciendo. 66 22 906012. 12. Es mediación familiar, es psicoterapia ericksoniana, hipnosis clínica, tanatología, terapia regresiva reconstructiva y medicina energética. Muy recomendable, Francisco. ¿Con qué te quieres despedir? Pues pues con esta situación de quisiera comentarles a las personas que me escuchan que el dolor del duelo se puede sanar. Y que si se requiere ayuda hay que acudir, porque el duelo acompañado se sana más fácilmente. Existen grupos de ayuda mutua en el duelo. Aquí en Hermosillo hay varios grupos de ayuda mutua. He acompañado a algunos grupos y son muy interesantes porque se comparte la misma experiencia y entonces se avanza muy interesante, ¿no? Entonces, adelante. Y pues muchas gracias por haber escuchado mi voz también. Gracias, Juan Manuel, por invitarme. Pues muchas gracias a Francisco. A ver los promocionales ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias, y te vamos a volver a invitar, si nos permites. Sí, gracias, Juan Manuel. Sí, claro que sí. Gracias, El café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico. Sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón. Y solicítalo al 622-3362-32.